¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto, bueno, encantado de estar con ustedes. Bueno, acá el equipo quiere conocer cómo fue el trabajo que estuvimos desarrollando contigo, con Enma y también con Matilde en estos días de capacitación allá en Buenos Aires, sobre todo para poder desarrollar la voz de personajes que en realidad hablan en otro idioma y recrearlos a través de la fonética, dándole no solamente la entonación adecuada, sino la personalidad y la vida correspondiente para que pueda ser creíble en la pantalla. Por suerte realizamos un trabajo bastante interesante, dada la predisponibilidad que tenías vos justamente para hacer este trabajo. Y bueno, es algo que nosotros estamos permanentemente haciendo acá, que es la cuestión del doblaje de películas y documentales, ¿no? Al habla castellana, venido de diferentes idiomas, generalmente del inglés, ¿no? Uh-huh. Trabajar la técnica esta lleva su tiempo, porque bueno, hay muchas cosas que coordinar, ¿no? Fundamentalmente, hacerse a la escucha del material original en otro idioma y poder transmitirlo con nuestro idioma, y sincronizar es uno de los trabajos bastante dificultosos. Y bueno, felizmente lo que pudimos hacer contigo fue un trabajo muy interesante, porque lograste en pocos días un buen resultado. Uh-huh. que nos dejó muy conformes a nosotros, ¿no? Le tengo mucho cariño a la rata y al pollito. Acá ha usado mucho. Vamos a ver qué más cosas se puede hacer con ellos. Ahora, cuéntame, tu voz es muy conocida, se te escucha en programas del grupo de Discovery, de Animal Planet, en fin, que grabas allá en Buenos Aires, y en fin, también en varias películas, al igual que tus socios, sus compañeros allá en la academia. Cuéntame, ¿qué tiene uno que hacer para que la voz realmente sea creíble ante la pantalla? De un personaje, por ejemplo, uno de dibujos animados. Lo que hay que tratar de hacer es rescatar el espíritu del material original que uno está doblando, ¿no es cierto? Poder basarse en ciertos signos, ciertos señales que nos dan los personajes que estamos doblando, y una vez que tomamos esa característica, tratar de transmitir lo mismo, porque no hay que olvidarse que siempre lo que estamos haciendo nosotros, estamos recreando personajes, porque aún en el caso de un documental donde un narrador está contando una historia, bueno, está contando una historia que no le pertenece, ¿no? De alguna forma está encarándolo desde un personaje para contar esa historia, interiorizándose de la misma. Bueno, lo que tratamos de hacer nosotros justamente es eso, meternos en el sentir de ese personaje para transmitir esos conocimientos que estamos explicitando. Esa sería la base principal. Ana Rosa está con nosotros, que también nos acompañó en Buenos Aires por su lado en otras capacitaciones, y está aquí en el panel para comentar. Ajá. Rolando, ¿qué tal? Mucho gusto en escucharte. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Dime, en estas capacitaciones también hacen un entrenamiento previo de teatro, de ejercicios teatrales para poder hacer las voces de los personajes, sobre todo de animación, que son los que más matices tienen. Exacto, sí. Nosotros hacemos un trabajo conjunto, digamos, desde el vamos a trabajar, la preparación que hacemos nosotros es teórico-práctica, es decir, a medida que le vamos transmitiendo a los alumnos las enseñanzas con respecto a toda la teoría de lo que tenemos que trabajar, vamos ya haciéndolo en forma práctica, ¿no? Fundamentalmente hay que empezar a trabajar con la cuestión del acondicionamiento de la voz, para poder trabajar la cuestión de la proyección, la cuestión de la articulación, la modulación, y empezamos trabajando a través de historias, cuentos que no van a ser trabajados con imagen como requiere el doblaje, sino que trabajamos toda la cuestión del cuento en cuanto a la interpretación, en cuanto a los matices, en cuanto a
posicionarlo al actor, de dónde está diciendo el texto que está diciendo, a quién se lo está transmitiendo, a quién busca transmitirle ese cuento, y después a posteriori, una vez que vamos logrando esos elementos y vamos trabajando también la cuestión del neutro paralelamente, ya después pasamos a trabajar contraimagen, donde tratamos de que eso que fuimos aprendiendo sin la imagen podamos llevarlo también a una imagen dada. ¿Qué tanto puede sacarse el neutro? ¿Qué tanto puede lograrse el neutro? Se dice, no sé, tú compartirás o negarás eso, que los peruanos por lo general tendemos hacia el neutro. Hay gente que dice que sí, aunque otros me dicen que se nota mucho el tipo de voz, la tendencia, se le obtiene mucho más rápido. O sea, uno puede saber rápidamente que uno es de Perú por la forma como habla, más que un porteño. ¿Cómo esto se da y cómo logran en base a eso, a las tendencias de voz o al dejo, como le llaman, poder concretar una expresión fonética neutra? Bueno, por supuesto que gente como ustedes, como en Perú, también como gente de Colombia, de Venezuela, tienen por ahí a su favor alguna cadencia, ¿no?, que apunta más al neutro. Así, de todos modos, hay algunos inconvenientes a veces con este tipo de si tienen esa facilidad con respecto a un ritmo, a una cadencia. Por ejemplo, los colombianos siempre hay que estar trabajando con la cuestión de la pronunciación de las eses, porque en general los colombianos, por ejemplo, acostumbran a no pronunciar las eses, mientras que, por ejemplo, los venezolanos, aunque los colombianos también un poco les ocurre, tienen problemas, por ejemplo, con la J, porque no pronuncian la J como necesitamos para el neutro, sino que hacen una cosa como muy suave, dicen una J. Entonces hay que trabajar todo ese tipo de cosas que se les dificulta mucho. Ahora, ¿qué ocurre? Por más que haya una cierta cadencia en algunos centroamericanos o sudamericanos, hay que tratar de hacer una cosa que sea uniforme, porque el neutro, bueno, lo que busca hacer es que sea una cierta cadencia que pueda ser reconocida en cualquiera de los países de habla castellana. Entonces hay que tratar de llegar como a una medida como justa. Por eso no tiene que ser necesariamente ni chileno, ni peruano, ni colombiano, sino que tiene que ser algo que represente a todos los países. Entonces vamos trabajando, haciendo el hincapié fundamentalmente ya por simple hecho de tener que estar trabajando con la doble L y estar trabajando con la pronunciación marcada de las S, se va logrando una cadencia diferente, y poco a poco nosotros los vamos orientando a través de la escucha. También ya sabemos que el ser humano aprende por imitación, y con todos esos elementos vamos trabajando con la gente para lograr que lleguen a un buen neutro. Aunque en los últimos años el doblaje, en este caso mexicano, por ejemplo, se ha olvidado un poco del neutro, y como que se nota que proviene de ahí. Sí, exactamente. Ocurre también que hay ciertas producciones que se hacen en México que a veces apuntan netamente a ser de ellos, de ser hechos en su país, para su país nada más. A veces no lo hacen con la finalidad de llevarlo a otros países. Por eso a veces hay una marcación mucha del mexicano. Pero en general, cuando quieren hacer producciones que sean internacionales, tienen que recurrir más que nada a tratar de dar un neutro, algo que sea no privativo de un solo país, ¿no? Muy bien, Juniel, adelante. Rolando, un placer saludarle, por supuesto la bienvenida acá a Extremos. Me gustaría saber si cuando estamos hablando del doblaje, básicamente pudiéramos, cuando estamos en ejercicio de la locución, lograr un poco ese acento neutro y además poder realizar doblaje con las exigencias que merece, o sencillamente estamos hablando de que para hacer doblaje hay que tener ciertas aptitudes, quizás innatas, también un poco de carisma, habilidad para el tema de la actuación, o con mucho empeño podemos llegar a hacer doblaje? Bueno, yo creo que pueden darse las dos cosas. Primero y principal, hay gente que tiene una predisposición, que tiene como una
cierta inclinación, algo innato, ¿no?, para poder hacer el trabajo, y muchas veces nosotros que estamos tantos años en el doblaje, como que nos vamos dando cuenta qué capacidad va teniendo cada uno con respecto a este trabajo. Pero de todos modos, bueno, yo soy partidario de aquel dicho, ¿no?, que dice que más vale el trabajo que el talento, porque de pronto se puede encontrar uno con gente que tiene talento y si no lo trabaja no va a ninguna parte, y hay gente que por ahí no tiene tanto talento, pero a fuerza de trabajo, a fuerza de práctica, puede llegar a conseguir muy buenos resultados. Así que yo creo que las dos cosas se pueden dar, que haya un talento natural y después que haya alguien que tenga unas ganas de aprender una técnica, ¿no? Ahora, bueno, obviamente tienen que estar las condiciones necesarias, que tener una voz que pueda ser maleable para trabajarla, y entonces yo creo que se puede hacer con mucho trabajo, por ahí a lo mejor se puede lograr. Muy bien, sí, Fátima, adelante. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de la construcción del personaje, si es que se utilizan las mismas técnicas que se utilizan en el teatro. Sí, digamos, de alguna forma esa capacidad que tenemos para el teatro nos viene bien, digamos, a los que somos actores nos viene muy bien, porque ya tenemos como un camino hecho. Pero también no hay que olvidarse que todos los seres humanos de alguna forma somos actores, porque bueno, yo por lo menos lo relaciono con que cualquiera de nosotros, aún no haciendo teatro, hacemos diferentes personajes de acuerdo a las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, ¿no? Como por ejemplo, bueno, uno en una mesa familiar comiendo es una persona, mientras que si va a hacer un trámite a una repartición pública va a adoptar otras características, o si está en una fiesta, por ahí va a tener otras características. Bueno, yo creo que todo eso son diferentes personajes que vamos haciendo en la vida, es decir, que de alguna forma todos tenemos esa capacidad histriónica. Lo que tratamos de hacer nosotros con este tema del doblaje es tratar de potenciar toda esa posibilidad que tiene cada uno, y fundamentalmente la diferencia que tiene la cuestión del doblaje es que todo es como bastante más rápido. Uno con pocos elementos tiene que inmediatamente reaccionar ante el estímulo que le está dando el personaje desde la pantalla, mientras que cuando uno está haciendo teatro hay otro trabajo que significa, bueno, la lectura del texto, trabajar ese texto, hablar sobre las características de los personajes, y después viene una serie de ensayos, muchos días de ensayos para lograr el personaje. En cambio, en el doblaje es algo que uno tiene que encontrar un signo distintivo del personaje, inmediatamente captarlo y ya ponerlo en marcha, ponerlo en juego. Por eso se hace bastante dificultoso para mucha gente, incluso para muchos actores, les dificulta poder tener esa rapidez para enganchar el personaje. ¿Tuviste ocasión de conocer a 3 de nuestros queridos personajes, Tatú, el disjockey y el famoso, célebre aquí, amado y odiado Juanito Matasuegra? Cuéntame sobre el desarrollo de estos personajes, ¿qué te parecieron? Bueno, a mí me parecieron muy buenos, y estaba bueno el hecho de que cada uno tenía una característica diferente, pero es un poco justamente lo que yo veía en el momento que estábamos, que me estaba relacionando con estos personajes, cómo cambiaba la dinámica corporal de cada uno, porque yo siempre, por ejemplo, digo que a veces, incluso con los cursos, cuando comenzamos, les hago la salvedad a los alumnos, que a veces se tiene la idea de que la voz está concentrada en la zona del cuello, ¿no es cierto?, la zona de la boca, del cuello, de la cara, y bueno, yo les hago ver cómo todo tiene que ver mucho más que eso, porque en realidad la voz sale desde la planta de los pies, depende de cómo estemos parados, va a ser la forma que va a salir la voz, depende de cómo estemos relajados con el cuerpo, depende de qué postura tengamos con el cuerpo, la voz va a dar lugar a que sea diferente cada vez que estamos emitiendo. Entonces lo bueno es cuando corporizamos, cuando le damos una parte corporal al personaje, y como consecuencia la voz va a salir de una manera diferente. Y justamente lo que vi y que estuvimos viendo con esos personajes era cómo estaban colocados en alguna parte del cuerpo, y eso es lo que le da credibilidad al personaje, lo que lo hace orgánico.
Lo que me pareció tremendo fue cuando me hiciste hacer la voz de mujer. Claro, exactamente. Sí, vamos a compartirlo acá con el público todavía no lo ha escuchado esa parte, no la conoce. Vamos a ir con esta nota en extremos, espéranos un instante, vamos a compartirlo con el público, adelante. ¿Cómo no? Señor Valiant. Usted tiene una impresión errónea acerca de mí. Soy una víctima igual que Roger. ¿Me ayuda a encontrarlo? Dígame cuánto quiere y yo se lo pagaré. Sí, no lo dudo. Necesita a Roger para que el fraude funcione. No. Yo amo a mi esposo, no piense mal. Usted no sabe lo difícil que es ser una mujer con mi físico. Sí. Es difícil ser un hombre viendo a una mujer con su físico. No soy mala. Es solo que me dibujaron así. A usted le vi jugando el bomboncito con el viejo Acme. Usted no me vio, señor Valiant. Le pagaron para tomarme esas fotografías. ¿De qué está hablando? Maroon quería chantajearme. Yo no quería inmiscuirme, pero me dijo que si no posaba como bomboncito, mi Roger no volvería a trabajar. Yo no deseaba eso. Haría lo que fuera por mi esposo. Lo que fuera. Qué buena esposa. Estoy desesperada. No se da cuenta de cuánto lo necesito. Bien, acá Ana Rosa que disfruta mucho de ver ese desarrollo de personaje. Cuéntame, ¿un hombre puede hacer de mujer? Bueno, fíjate vos que una de las cosas que, bueno, de alguna forma podemos decir que todos tenemos las capacidades, ¿no? Humanas, ¿no? Y algunos más que otros, bueno, pero fundamentalmente la cuestión es, por ejemplo, yo siempre suelo decir, hay gente que a veces viene con la idea de hacer doblaje y lo que viene tratando de hacer es una cuestión de imitación, y bueno, yo les hago ver que la cuestión del doblaje no es una imitación, porque no es solamente tratar de tomar los elementos del personaje que estoy trabajando, sino también poder tomar la energía de ese personaje, ver dónde tiene localizada la energía, en qué parte del cuerpo como personaje, y de ahí en más tratar de buscar esa energía en mi cuerpo, y de ahí en más va a ir saliendo lo que es ese personaje. Entonces, lo que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, no sé, pues, a lo mejor para la gente, las imágenes que se están recreando ahí son las de la película de Roger Rabbit, sí, Jessica donde está la mujer de Roger Rabbit, que era un dibujo realmente muy característico, que era, bueno, tipo las vedettes, ¿no es cierto? Mucho busto, mucha cola, mucha cadencia de su cintura, ¿no es cierto? Y entonces, si uno va tomando esos elementos y va tratando de sentirlos en el cuerpo, aún como hombre, puede llegar a sentir qué es lo que le está pasando a ese personaje, y como consecuencia sale esa voz cadenciosa y así como melosa de querer conquistar en esta situación a este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que tomando todos esos elementos, y aparte hasta podríamos llegar al caso de decir, bueno, si existen travestis, evidentemente que toman muchas de las características de las mujeres, evidentemente quiere decir que todos los hombres tenemos esa capacidad, como las mujeres tienen la capacidad a lo mejor de tomar las características de un hombre, ¿no? Que es el caso, bueno, de muchas mujeres que, bueno, que de pronto toman más características de hombre. Así que yo creo que sí, que son cosas que se pueden ir trabajando, y no por eso convertirse en lo opuesto de lo que uno es, ¿no? Muy bien, y dime, respecto a esto de los personajes, volviendo al punto con los que te encontraste, en el caso de estos, me dices que uno tiene que realmente vivirlos más que hacer una imitación del personaje. ¿Cómo uno logra dejar de hacer una imitación propiamente dicha, una caricatura del personaje, para ser el personaje?
Porque fundamentalmente, digamos que cuando hablamos de imitación, siempre uno está como buscando características exteriores de un personaje. De alguna forma, cuando uno imita es como una caricaturización de alguien, ¿no? Como lo hace a veces en la vida, a veces cuando remeda a alguien del barrio o a alguien que uno conoce, ¿no? Pero una cosa es hacer el dibujo grueso, ¿no es cierto?, de la caricatura, y otra cosa es meterse dentro de lo que le está pasando, tratar de usar nuestros sentimientos para brindárselos al personaje en consecuencia que estamos trabajando. Creo que ahí está la diferencia. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Tengo dos preguntas finales muy breves antes de irnos. Sí, la primera, cuéntame respecto a este taller. ¿Te llegó la fotografía que te mandé donde salimos todos? Sí, recibí las fotografías, sí, muy lindas. Lástima que en esta fotografía no aparezco yo. Ay, caramba. Aparecen todos, aparece Egma yo presente y Matilde, pero no apareces. ¿Cómo se llama la chica de chompa de suéter amarillo? Nunca me puedo despedir. Esta chica se llama Noelia Lestani. ¿Por qué me preguntabas por ella? Porque nunca nos pudimos despedir. Ah, ¿no se pudieron despedir? No, pues, gran problema. Bueno, entonces eso amerita que vuelvas a Argentina para poder hacer nuevos encuentros. Ah, ya, perfecto. La Rosa dice para la foto. Yo estoy contento porque me has manifestado vos, bueno, que ha sido productivo para ti el pasaje por este lugar, y haciendo las cosas que hemos hecho. Y bueno, también nosotros, tanto mis compañeras Emma Ledo como Matilde Ávila, también se quedaron muy contentas del trabajo que hicimos. Así que bueno, ha sido un placer trabajar contigo. Así es, tu posición y bueno, tus ganas y bueno, y tus condiciones ya ves que con ganas las cosas se van logrando, ¿no? Así es, bueno, y vamos a seguir haciendo más cosas todavía, está bueno eso de la rata. Ahora, pero dime, hay una pregunta que aquí está rondando en el estudio desde el comienzo y que han querido preguntarte, y no sé por qué Yuniel, Fátima, Ana Rosa aquí se quedan callados. Pero bueno, como productor no me queda otra que hacerlo, porque si no nadie más lo va a hacer. Juanito Matasuegra, a quien has conocido o ya conocías, o es tu amigo, no lo sé, ¿conoce o no conoce al señor Marcelo Tinelli? Gran pregunta. Sí. ¿Sí lo conoce? ¿Cuál es la pregunta? Ah, ya. Juanito Matasuegra, a quien tuviste ocasión de conocer, ¿conoce realmente al señor Marcelo Tinelli o no lo conoce? Mira, yo creo que acá Marcelo justamente está diciendo que él es íntimo amigo, pero que no lo quiere hacer público porque tiene miedo que le quite rating acá en la Argentina, porque sabe que tan importante era allá en Perú que por ahí va a quedar reducido a un porotito Tinelli. Entonces por eso lo conoce pero no lo quiere hacer público. Bueno, ¿qué será entonces? Es lo que sabemos. No males. Sigue el misterio, sí, no males, efectivamente. Sigue el misterio entonces al respecto. Muchísimas gracias, Rolando. Un gran abrazo a la distancia. Es que sabes, a mí me dijo Marcelo que realmente no quiere conocerlo a ese hombre porque sabe que es mucho más importante que él. No, yo creo que no es tan importante como Marcelo. Marcelo es más importante de la Argentina. Déjeme entrar. Se me metió gente acá en la línea. Juanito Venezuela. No me querían dejar entrar. Yo quiero que tú des testimonio. Yo quiero que estés diciendo la verdad de que yo soy íntimo amigo de Marcelo Tinelli. He venido acá a esta radio de ridícula, patética, de mujeres recorridas, realmente, y vienen acá a decirme que yo no conozco a Marcelo Tinelli. Es mi amigo, mi íntimo amigo de hace muchísimos años. Pero cállate, ¿qué vas a conocer vos a ese tipo, a Tinelli? ¿Dónde lo vas a conocer vos? ¿Qué vos no lo conoces? Vos decime. Sí, hemos estado el otro día en un boliche. ¿No recuerdas? Pero esa chanta, escuchame una cosa, vos no lo podés conocer a Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli es amigo mío, pero no es amigo tuyo. Por favor, ya Bueno, han retirado nuevamente a Juanito Matasuegra del estudio.
y está escuchame una cosa, se mete en esta gente que se mete con no es invitada, por favor. Sí, está desde el comienzo del programa está con esa historia, pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, Rolando, a la distancia nuevamente un abrazo y para todos allá en la academia. Ha sido un placer compartir este momento. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, que estén muy bien todos. Un abrazo grande para todos. Okay. Adiós.